de síntomas como dificultad para respirar o pasar la saliva, movimientos poco comunes en la cabeza, babeo, sudoración en exceso, náuseas y vómitos o taquicardia. Además de los pasos anteriores, es muy importante que te dirijas cuanto antes a tu unidad de urgencias médicas lo más pronto posible, o en caso contrario, que te encuentres imposibilitado, llames a una ambulancia para que se te aplique cuanto antes el suero antiescorpiónico. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Son las 4 en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. El decreto de beneficios para la frontera genera más La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para lograr un mayor La economía desarrollo. americana avanza ligeramente, por lo que La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctanos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes en filo de las 4 de la tarde. Pues le doy la más cordial bienvenida a este espacio que durante 60 minutos pues estaremos hablando de cuestiones de economía, de finanzas, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con nuestro bolsillo o que le pegue a nuestro bolsillo y que evidentemente merezca de algún tiempo de reflexión, sobre todo para tomar decisiones, porque al final del día las decisiones se toman mejor cuando uno está informado, ¿no? Y pues bueno, tenemos hoy un tema, bueno, más bien tenemos varios temas el día de hoy. Es un día, pues vamos a decir que especial. Ayer se entrega a las 10 de la noche, algo inusual, pero no fuera de lo legal, el paquete económico de este 2026. Y precisamente vamos a estar hablando un poquito de este paquete económico, lo que hasta ahora, pues obviamente se ha podido estar revisando, porque es un documento extenso, obviamente, no es un documento que se lea en unas cuantas horas, sino que hay diferentes rubros que hay que estar revisando, pero vámonos por partes. Vamos primero explicando qué es esto del paquete económico, porque muchas veces hablamos y a lo mejor no conocemos algunos detalles y por ahí se nos pierde obviamente la información, o se nos va precisamente pues, en datos que a lo mejor no conocemos, los obviamos y por ende luego se nos hace complicado entender esta parte. Bueno, pues el paquete económico es parte del ciclo presupuestario y cuando decimos ciclo presupuestario nos referimos a la forma en que nuestro gobierno presupuesta obviamente todos los programas que va a hacer, solicita ese dinero o ese presupuesto al Congreso. El Congreso es el que al final del día tiene que aprobarlo o rechazarlo o modificarlo también, porque es lo que usualmente hace. Y después de eso, una vez que ya o se aprobó o se rechazaron rubros o se modificaron, se genera una ley que es la ley de ingresos y egresos, y es con lo que trabajaría el gobierno en el siguiente periodo, en el 2026. En este caso, lo que detona, vamos a decir, o lo que da inicio a este ciclo presupuestario, pues es cuando Hacienda entrega formalmente al Congreso este paquete económico, que hasta ahí se llama paquete económico 2026, que no es otra cosa más que pues los criterios que estábamos revisando también la semana pasada,
que son los criterios, vamos a decir, económicos que van a regir, son a grosso modo, pues un estudio o una idea o unas proyecciones de cómo va a estar el 2026 a nivel de, pues, interno del país y externo a nivel internacional, qué cosas van a estar afectando el país. Y en función de eso, esos precriterios, o también algunas veces se le puede llamar criterios, porque ya cuando entran ya son criterios, le dejan la parte del pre atrás. Bueno, pues ya una vez que se convierte en estos criterios, le dan el contexto a presupuesto que está pidiendo Hacienda para echar a andar el gobierno o los programas del gobierno que se tienen planeados para el siguiente año fiscal, que sería en el 2026. Obviamente, para que esté aprobado ya en tiempo y forma, empieza desde ahora la solicitud con esta propuesta, que pues no es más que una, pues vamos a hacer una carta, no necesariamente a Santa Claus, pero es una carta al presupuesto, donde le van a entregar todos los asegúnes, como dirían en el rancho, de lo que va a estar esperando el gobierno y de sus programas, para que lo analicen los diputados y entonces lo discutan y aprueben los rubros que tienen que darse. Pero ¿por qué es importante estar viendo esta cuestión del paquete económico que se tiene, o cómo lo va a estar manejando el Congreso? Bueno, es importante por muchas razones. La primera razón es porque ahí van los proyectos de ley que estarían convirtiéndose a lo mejor eventualmente en ley y que pudieran estar afectando nuestro bolsillo vía impuestos. O sea, es decir, hace una proyección Hacienda de lo que espera recolectar, de lo que espera gastar, y en caso, como es el caso de estos 2 años, que existe un déficit fiscal, o sea, es decir, que espera pues recolectar menos dinero de lo que va a gastar, pues entonces también busca echarle mano de algún otro lugar para pues pagar todo lo que espera estar pagando en los programas. Entonces, en este sentido es importante porque pues podemos ver cuánto espera gastar el gobierno, cuánto espera obviamente ingresar a las arcas del gobierno. También podemos ver ahí qué tipo de impuestos o qué nuevos impuestos esperan a lo mejor cobrarnos y en qué forma. Eso obviamente no dejan de ser ahorita propuestas, evidentemente, pero pues obviamente hay un sustento de por qué se está haciendo esas propuestas. O sea, es decir, falta dinero, ¿no? Y también obviamente en cierta manera pues vemos en este paquete la forma en que se va a estar llevando la cuestión económica del país, ¿no? Por eso es una cuestión importante este paquete económico. Es un documento extenso que obviamente lo tendrán que ir desmenuzando los diputados. Quiero creer que es así, que le toman la debida importancia, o sea, porque es un documento realmente importante, que realmente lo leen, que realmente lo consensan y que pues lo discuten, ¿no? Eso es lo que esperamos que eso ocurra. Entonces, aquí tenemos algunas de las cuestiones que van a estarse promoviendo para este próximo año, donde pues evidentemente esperamos un año, que ya lo habíamos dicho, donde va a permanecer todavía el déficit fiscal, donde todavía a lo mejor, si bien la inflación está controlada, se espera más o menos mantener esos estándares o esos porcentajes de tasas en la cuestión de la inflación. Eso que se mantenga es lo que por lo menos se está diciendo, pero también reconocemos que es un momento turbulento con las cuestiones internacionales y los aranceles, ¿no?, que se están dando a nivel internacional. Pero vamos de entrada con lo que también ya se empieza a manejar en algunos medios, que es la parte de este paquete económico que contempla un alza de impuestos para bebidas azucaradas. Le llama la presidenta, incluso hoy en la mañanera salió a decirlo, le llaman impuestos saludables, y estos impuestos saludables pues lo que buscan es incrementar precisamente en un impuesto que es el IEPS, y incrementar la tasa para recaudar más dinero y mandarlo directamente a un sector que es el sector salud. En realidad
Estos impuestos que son específicamente al refresco, al tabaco y a los videojuegos violentos, aquí ojo, subrayo videojuegos violentos, porque si bien en la mañanera dijo la presidenta que después iban a hablar de los videojuegos, lo que sí adelantó es que no es que vayan a prohibir videojuegos, sino que a todos aquellos videojuegos que tienen algún nivel de violencia van a ponerle una tarifa o un impuesto especial para buscar obviamente disminuir su uso, ¿no? Asumiendo que estos videojuegos generan algún tipo de daño a la salud de los jóvenes. Digo asumiendo porque tendrían que estar respaldados también por estudios. Yo desconozco esos estudios, por lo tanto pues hablo desde el desconocimiento, ¿no? Que se tienen. Lo que sí es un hecho es que definitivamente ya el gobierno tomó cartas en el asunto y les aplicó una tasa especial o un impuesto especial para refrescos, tabaco y videojuegos violentos, que es de entrada lo que podemos esperar que van a tener una subida en el precio el próximo año. En este caso, el IEPS para los refrescos y las bebidas saborizadas se duplicará hasta los 3 pesos por litro, incluyendo aquellas bebidas que son endulzantes, pero que no son calóricas. O sea, es decir, prácticamente todos los refrescos suben. Suben, no tanto tengan calorías o no tengan calorías. En el caso del tabaco, la tasa aumentará del 160 al 200%, con un incremento gradual de la cuota específica hasta el 2030. O sea, es decir, aquí en este caso, va a tener un incremento no nada más en este 2026, sino que gradualmente va a ir incrementándose hasta llegar al 2030, y también se incorporan dentro de este impuesto a las bolsas de nicotina que anteriormente no eran consideradas dentro de este impuesto. Además, entre otras cosas, plantea un impuesto especial a los servicios digitales, como le comentaba, a los videojuegos. El asunto que no queda tan claro, o sea, es decir, en este caso el alza del gravamen será del 30 al 50%, y también, ojo, incluyen a las casas de apuesta en línea, no nada más a los juegos violentos. La pregunta aquí es, ¿quién pone la calificación de que es un juego violento o no es un juego violento? Porque pudiera ser que a lo mejor Mario Bros, por estar aventando tortuguitas, lo pudieran considerar como un juego violento, ¿no? Eso queda obviamente en el limbo, o queda por lo menos para explicarse posteriormente, ¿no? Este ejercicio que están haciendo de los impuestos prevé recaudar más o menos por este concepto un total ya por todo el año fiscal, o sea, es decir, el paquete económico lo que plantea recaudar son 5.838.000 millones de pesos. Eso es lo que espera recaudar de todo esto. Pero particularmente cuando hablamos de las bebidas saborizadas, la recaudación sería de 75.290 pesos más o menos, o sea, no es tan significativa, y los impuestos al tabaco estarían más o menos en un rubro similar. Ya por todo las cantidades de estos impuestos, vamos a decir, saludables, se espera recaudar alrededor de los 183 millones de pesos, más o menos, que tienen. En realidad es una cuestión curiosa, porque esperan crear un fondo de salud. A mí me tocó participar en un ejercicio similar, pero en el estado de Texas, donde estaban proponiendo, venía una propuesta estatal, ya hace algunos años, unos 17 años por lo menos, si no es que a lo mejor ya hasta los 20 años. La propuesta era del presidente, del gobernador de Texas en turno, que a este bill le llamó el sin tax, o sea, los impuestos del pecado. Y ahorita le comento más o menos en qué consistían estos impuestos, pero vamos primero a un corte comercial. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras.
Son las 4:14. Fer, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, he estado muy ocupada con la maestría. Qué padre. Oye, ¿y dónde encontraste toda la información? Fui a la Feria FIDER, ahí me enteré de su crédito de universidades nacionales e internacionales, programas, convenios y talleres. ¿Todo en un solo lugar? Sí, es cada año, el primer sábado de octubre en la Ciudad de México. ¿Es cara? No tiene costo, solo tienes que registrarte en el sitio web. Más información en fider.org.mx y en redes sociales FIDER MX. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro. ¡Extra, extra! Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito. Construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gov.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, le está explicando antes de irnos a corte de este paquete económico 2026 que pues como se lo comenté, proyecta un gasto más o menos de 10 billones de pesos, 10.2 billones de pesos, que es lo que más o menos tienen presupuestado para este próximo ejercicio fiscal que sería 2026. Y le decía yo que el día de ayer, en un acto inusual, hay que decirlo, se entregó hasta las 10 de la noche el paquete económico. Usualmente se entregaba en la tarde, 2 de la tarde, 4 de la tarde, cuando mucho. Era una costumbre, no era una obligación, o sea, al final del día están dentro del margen, se puede haber entregado antes de las 12 de la noche, incluso todavía más tarde, a las 11:30, pero por alguna razón se entregó pues ya bastante tarde, ¿no?, para hacer el día, es decir, en un horario inusual. Sin embargo, esto no cambia, pero pues da obviamente a rumores o a suspicacias, ¿no?, de lo que pudiera estar ocurriendo o la razón del por qué se dio ese retraso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya es un documento donde el secretario Edgar Amador entrega formalmente a la Cámara de Diputados esta propuesta del paquete económico y pues más o menos trae un monto mayor, porque yo sé que si hablamos de 10 billones de pesos es algo que difícilmente podamos imaginarnos o siquiera dimensionar, o sea, no hay forma de contar ese dinero, ni hay manera tampoco de estarlo viendo físicamente y saber más o menos la cantidad. Nunca en nuestras vidas tal vez lo vayamos a ver. Entonces este paquete que se dio, o este presupuesto que están solicitando de 10 billones, para que podamos dimensionarlo, es un 6%, casi un 6% mayor en referencia al año pasado, lo cual es bastante saludable, o sea, es decir, no están habiendo recursos de más. Yo creo que si es un paquete, a grosso modo, se ve un paquete responsable, no se ve algo que esté fuera de la realidad, donde se estén presentando pues obviamente unas cantidades increíbles. Pese a eso, obviamente también se espera un déficit que va a haber, quiere decir que va a haber una recaudación menor a lo que se está solicitando, eso es una realidad, pero también es algo que sabíamos, pero es un déficit también manejable, no es algo tampoco fuera de lo real, ¿no? Proyecta más o menos que para el cierre del próximo año, o sea, es decir, en el 2026, Hacienda estaba proyectando un crecimiento económico en un rango entre 1.8% y 2.8%. Aquí es donde tal vez exista discrepancias con la mayoría, ahora sí que el mundo contra Hacienda, porque la mayoría pues está diciendo va a crecer cuando mucho 1%, ¿no? El país, no están dándole pues la garantía de que vayan a crecer el 1.8 a 2.8, cuando mucho, yo creo que el más optimista de los proyectistas podría estar considerando entre 1.8 a la mejor asomándose o rascándole ahí al 2,
cosa que es muy poco probable. Sin embargo, Hacienda el año pasado presentó números, y el año antepasado presentó números también muy alegres del crecimiento, y le acertó. O sea, no quiero decir que este caso sea algo similar donde le vaya a acertar, pero tampoco puedo yo asegurar que vaya a fallar. Este es un problema, sin embargo, es un problema menor, porque Hacienda ya tendrá que ir ajustando obviamente estas tasas de crecimiento conforme va pasando el tiempo. No es algo que digamos afecte notablemente el paquete económico, sino más bien es un detalle que sí hay que estar viendo, porque al final siempre o usualmente Hacienda termina siendo el más optimista de todos en cuanto al crecimiento del país, y por obvias razones, ¿no? O sea, no van a decir que va mal, ¿no? Contrario a lo que la presidenta diga. Entonces, bueno, esto, de acuerdo al documento que presenta Hacienda, el impulso principal al crecimiento del país esperan sea la fortaleza de la demanda interna que tienen y la posición estratégica que tiene México en las cadenas globales de valor. Y también le apuestan a que vamos a vivir en un mundo con un entorno global y comercial con menor incertidumbre. Yo no sé de dónde sacan eso. Si desde enero que tenemos presidente nuevo en Estados Unidos, pues resulta que la incertidumbre es la reina realmente de todo este juego, ¿no? Es la que está diciendo qué ocurre y qué no ocurre. También calcula, le estoy dando los datos generales en los cuales se planteó el paquete económico, o sea, todo ese entorno, calcula que al cierre del 2026 la inflación va a estar en un 3% y el tipo cambiario va a estar en 18.9, con una tasa de interés, o sea, la que tienen los bancos, al 6%. Esto significa que le está apostando a que el Banco de México continúe a la baja, cosa que también yo creo. Yo sí creo que la inflación, se me hace muy ambicioso que termine en el 3, pero se me hace poco probable que se vaya a disparar a un 5, un 6%. Yo creo que entre 3 y 4% estaríamos viendo que sí, efectivamente Hacienda pues está en un mundo o en una proyección realista de cómo van las cosas. El tipo cambiario, bueno, pues ahí sí está un poquito más complejo verlo, porque tendría uno que estarle revisando los problemas de la política interna del país y además sumándole a toda la política exterior que hay en las presiones comerciales con el dólar. Entonces así está un poquito más complicado saber si quede en 18.9 por dólar, pero vaya, el paquete económico está considerando que vamos a terminar el 2026 a esa cotización. Entonces, bueno, pues me imagino, esperemos que sea así. Significa que no va a haber vaivenes en la moneda o vaivenes fuertes en la economía, ¿no? En cuanto al entorno económico que plantea este paquete económico, es decir, reconoce obviamente que sigue y seguirá siendo un entorno económico complejo. No minimiza mucho las variables que actualmente estamos viviendo, pero apuesta a que va a haber menor incertidumbre. Como le comentaba, yo en el mejor de los casos apostaría a que estuviéramos igual, o sea, un día con el Jesús en la boca y el otro día igual también, ¿no? El otro día también, pero ellos dicen que disminuirá la incertidumbre. A ver si es cierto, a ver si Trump se cansa ya de estar afectando a sirios y troyanos y ya se dedica nada más a atender la política interna de su país. Sin embargo, pues es algo que ni Trump mismo sabe si lo va a hacer o no. Entonces, bueno, ese es el entorno más o menos del paquete económico que se tienen. Sin embargo, ahora sí, ya vamos al ingreso presupuestario. Más o menos espera Hacienda recaudar 8.7 billones de pesos, dentro de los cuales pues espera captar más o menos por impuestos, los normales, el ISR y IEPS, IVA, todos los que usted conoce, que es la parte toral del sistema fiscal, o sea, es el ingreso principal. Más o menos espera captar alrededor de 5.8 billones de pesos, una cantidad, pues va a ser el grueso, vamos a decir, del presupuesto, mientras que los ingresos petroleros esperan que sume 1.2 billones de pesos.
Esto también déjeme decirle, porque si bien ya se nos ha hecho una costumbre y lo vemos como normal, y así es normal, no lo había sido en años 10, 15 o hasta 20 años atrás, donde los ingresos petroleros representaban un porcentaje mayor. Esto es importante porque cuando uno compara, por ejemplo, la macroeconomía del país, de México, contra otras de Latinoamérica, se da cuenta que están alterados precisamente esos números, y los ingresos petroleros, por ejemplo, de Venezuela o de Ecuador, suelen ser una cantidad importante de su presupuesto, y la captación de impuestos no quiero decir que no sean importantes, pero están casi a la par de los petroleros. Eso es lo que le ponen en serios problemas a esos países cuando el precio del petróleo tiende a bajar. Cuando sube, pues obviamente aparece más dinero en su presupuesto que no tenían contemplado, pero cuando baja resulta que les falta, ¿no? En este caso, pues es una cantidad, si no podemos decir que obviamente es importante, sigue siendo importante, sin embargo, no es del todo la más relevante o la más representativa en este paquete económico, que yo creo que es algo sano. No dependemos, vamos a decir, de un bien, y menos dependemos de que ese bien suba o baje de precio, sino más bien de los impuestos que aquí mismo estará generando la economía a través de sus diferentes mercados y diferentes agentes, ¿no? También, obviamente, el documento destaca que la recaudación de impuestos va a crecer un 5.7% real. ¿Qué significa real? Bueno, que por encima de la inflación, que arriba, quitando la inflación o restándole la inflación, va a tener así esta recaudación un 5.7%. A mí me espanta porque realmente pagué mucho de impuestos en la pasada. Esperar que ahora suba, bueno, pues a lo mejor me pone ahí de nervios, pero la realidad es que sí, pues debemos de pagar. O sea, al final es nuestro país y es nuestro destino, y tenemos que obviamente ver por ese país pagando lo que nos corresponde pagar, ¿no? No evadiendo ni eludiendo esa responsabilidad, ¿no? que se tiene. También yo creo que de todas maneras es sano esto, o sea, es decir, que el mismo secretario de Hacienda esté reconociendo que va a haber un incremento, no necesariamente en los impuestos, sino en la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Pues porque de esa manera sabemos que pues, al final Hacienda o el gobierno está cumpliendo con su trabajo y está verdaderamente cobrando ahora lo que les tiene que cobrar, ¿no? Cosa que en otros momentos de la historia del país, y que aún así seguimos teniendo una recaudación baja en comparación a otros países, pero bueno, vamos incrementándola como realmente se debería hacer, pero sí sabemos que en pues sexenios atrás, y no digo 1 o 2, sino ya muchos de atrás, obviamente la recaudación era más baja y los ingresos petroleros eran más. Por eso es que muchas veces los gobernantes no escuchaban a los ciudadanos, porque al final el dinero no le venía de los ciudadanos, ¿no? Le venía obviamente estos ingresos petroleros que iba recibiendo el país. Ahora, el presupuesto, que es la parte pues importante, lo que van a estar revisando los diputados, ¿no? Cómo van a estar dándose el jaloneo al interior de la Cámara para jalar dinero, obviamente, a las entidades que representan, y esperemos sea así, porque ahí en una foto de uno de los medios aparece Daniel Murguía muy sonriente recibiendo el paquete económico. Esperemos que con esa sonrisa y con esa presencia defienda el presupuesto que también le toca al estado de Chihuahua, porque si no, de poco nos serviría. Pero bueno, esto del gasto lo revisamos después de estos comerciales. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama.
Son las 4:28. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos. Las valientes. Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súbase a Morena! Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y como le comentaba, estábamos hablando del paquete económico que fue entregado ayer al Congreso Federal para su revisión y posterior aprobación o generación, si quieren, de ley de ingresos y de egresos para convertirlo en ley. Le estaba diciendo pues todos los conceptos y rubros que están considerando que van a estar operando como variables el próximo 2026 para la recaudación de los impuestos, ¿no? Y este dinero que realmente ya vimos que más o menos ya tienen un incremento de un 5% más o menos, 5.6%. La realidad es que este presupuesto, o sea, es decir, en lo que se va a gastar, tiene poco margen de maniobra. Es la parte complicada que también yo creo que llama la atención sobre todo a inversionistas, porque de este presupuesto que está alrededor de 10 billones de pesos, por lo menos 8 billones 440 millones de pesos corresponden a gastos ineludibles considerados como pensiones y jubilaciones, lo que significa, más o menos para que lo pongan en contexto y no nos hagamos bolas con tantos ceros, de cada 100 pesos del presupuesto, 81.4 están ya comprometidos. ¿Qué quiere decir comprometidos? No hay forma de voltearlo, de eludirlo, de darle vuelta, o sea, ya los debemos. Y entonces, obviamente, pues vamos a estar trabajando con un presupuesto un poco más reducido de lo que parece. Porque sí, obviamente, es muy abultado estos 10 billones de pesos, sin embargo, pues por lo pronto 8 ya los debemos. ¿Y en qué los debemos? Bueno, pues estos gastos ineludibles que ya están, vamos a decir, etiquetados, se ubican más o menos 2 billones, aproximadamente 2.5 billones en el gasto que será para los estados y los municipios, que es con lo que opera precisamente el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, todos los municipios del país, como también dinero que se van a ir al estado para los distintos programas que se tienen. También está contemplado que se va 1 billón de pesos, poco más de 1 billón, como 1.2 de billones, en gasto para los sueldos de los burócratas que funcionan en todo el país, vamos a decir, federales, lo que más o menos van a estar gastándose, y también para pagos de deuda es otro 1.6 más o menos billones, y para pensiones y jubilaciones se va también otro billón, 1.7 billones de pesos pagar. Ya habíamos hablado en otras en otros programas, como precisamente estos gastos terminan por generar una verdadera carga al país, porque pues, así viéndolo es 1.6 más 1.7, por lo menos son 3.1 billones de pesos que se van en transferencias, o sea, es dinero que no se utiliza en programas, es dinero que no se utiliza a lo mejor en infraestructura. Lo demás de los estados, pues a lo mejor el estado puede construir una presa, puede construir un puente, puede construir mejores carreteras, bueno, algo que
termine redundando en un crecimiento ya sea económico o social de su entorno. Sin embargo, cuando hablamos de pago de deuda, pues es dinero pues muerto, o sea, dinero que yo voy a sacar de mi presupuesto, pero que no me va a producir absolutamente nada. Igual las pensiones y jubilaciones. No quiero decir con esto que las pensiones y jubilaciones son malas, esos pagos no necesariamente son malos, pero son transferencias que no generan, vamos a decir, ningún beneficio social, salvo el gasto que pudieran estar ejerciendo las personas que reciben las pensiones y jubilaciones, que evidentemente es importante. También acuérdese, hace cuestión de 2 semanas estábamos hablando, cuando realizábamos la encuesta nacional de ingreso a hogares, en ingreso gasto en hogares, la ENIC de 2024, o sea, datos de 2024, pero publicada en el 2025, que mencionaba que había habido un incremento en pensiones y jubilaciones, y no esto obedece necesariamente a que sean los programas sociales de la 4T, simplemente que hay un envejecimiento en el país y que ya se empieza a notar en algunas variables este incremento. Entonces, bueno, pues aquí está ya reflejado dentro del presupuesto que sí va a ser un problema, pues vamos a decir fuerte, todavía manejable, pero hay que entender que conforme vaya pasando el tiempo, este gasto va a ir creciendo y obviamente algo tendrá que hacer, ¿no? Algo tendrá que hacer el país para hacer financiable este tipo de gastos, que además, por un lado, pues es dinero que sale, pero pues no está regresando en ninguna de sus versiones. Esperemos que sí lo haga como le decía, en el gasto, ¿no? Que la gente utilice ese dinero, lo gaste, y que al final del día pues al final funcione dentro de la economía. El caso del pago de intereses, bueno, pues sabemos que ese dinero pues se va al bolsillo de los que prestaron el dinero, y pues al final se convierte en rendimiento, pero pues no se convierte o no se transforma en un beneficio palpable o real ni para el Estado ni para los mexicanos como tal. Esa es, vamos a decir, la parte delicada o la parte pues negra de este paquete económico, que realmente la mayor parte del presupuesto que se está pidiendo, o sea, es decir, 80 pesos de cada 100, pues está yendo a gastos que ya prácticamente pues tenemos que pagar o son ineludibles, lo que nos deja pues un margen muy poco de maniobra para ocuparlo en algún tipo de infraestructura o en algún tipo de programa nuevo o algo que el gobierno no tuviera ya previamente comprometido. Realmente es muy bajo. No significa que no sean cantidades altas, sí son altas a lo mejor para un ciudadano, pero no lo son para un país, ¿no? Porque luego a veces están criticando, y lo veía, por ejemplo, ahora con los memes que le están haciendo a esto de la UACJ, porque iban a tener un evento donde iba a cantar, me parece ser que Alejandro Fernández, y entonces resulta que criticaban que porque era un costo excesivo, 12 millones o 15 millones de pesos. Ignoro si realmente haya costado eso, es nada más lo que están planteando, y obviamente va por patrocinios, no es que la universidad lo haya pagado como tal. Pero sí, obviamente, si yo tuviera en lo personal que pagar 15 millones de pesos, bueno, pues tengo 1000 cosas más importantes antes que un concierto de Alejandro Fernández. Pero definitivamente para una institución 15 millones de pesos con patrocinadores no es el gran gasto, para un país no es el gran gasto, para un municipio no es un gran gasto, o sea, es decir, con eso no solucionas un problema, no pavimentas muchas calles, no compras camiones, o sea, es decir, hay muchos mitos alrededor de todo esto de la función pública, porque a veces se cree que hay un gasto exagerado y se está tirando el dinero. No, ya cuando vemos los números en perspectiva, obviamente te das cuenta que esa cantidad pues no es una cantidad exagerada que vaya a salvar una economía en particular, ¿no? Como tal. Entonces digo, hago esta aclaración porque definitivamente es importante decirlo. En México cobramos pocos impuestos, pero también ejercemos presupuestos muy bajos, aunque pensemos que realmente el gobierno está tirando el dinero irresponsablemente en distintos programas. Eso no es cierto, no lo tienen. Cerca del 80% de los presupuestos se ejercen
como deben de ejercerse, y normalmente las contralorías están pues haciendo observaciones a un 80 o a un 15%, vamos a decir, de los presupuestos ejercidos. Es una cantidad, vamos a decir, manejable, está bien. Es como si pensáramos nosotros que nuestra quincena nos las gastamos responsablemente al menos el 80%, y el 20% o el 15% nos lo gastamos en cosas a lo mejor que no necesitábamos en la casa, ¿no? Entonces eso pues se entiende que es más o menos un gasto responsable, es un gasto que pudiera llevar. Malo sería que del 100%, pues el 80% me lo gastara en cosas que no necesito, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un dispendio o de un gasto no necesario. Menciono esto porque sí, definitivamente, a pesar de que vamos a tener un déficit, es un déficit un poquito, vamos a decir, manejable. Todavía no podemos estar hablando, estamos hablando nada más de cálculos que se pudieran tener. Sin embargo, y sí es importante mencionarlo, y yo siempre lo enfatizo cada vez que tocamos este tema, los montos son muy bajos en relación para lo que debería estar ejerciendo el gobierno en sus ciudadanos, y también son montos bajos para lo que el gobierno debería estar recaudando en un país como México. Sí, hay que hacerlo. Entonces, de esa manera, cuando nos quejamos que nos cobran de más, en realidad nos están cobrando de menos, y cuando nos quejamos de que están gastando de más, en realidad están gastando también de menos. Sí, pero es un mito que nos han hecho creer desde muy chicos. Yo no sé si los medios o simplemente hablando desde el conocimiento, que vemos la cantidad y pues a uno se le hace imposible gastarse 15 millones de pesos en una fiesta, ¿no? Porque no los tiene. Pero si ya vemos el porcentaje que representa para el Estado, para la institución o para el país, pues te das cuenta entonces que va en justa proporción, ¿no? de lo que se tienen a la parte. Pero bueno, esos son los puntos, vamos a ponerlos importantes. Lo que quiero hablar a continuación, y continuando obviamente en este tema, es cómo hay variables que teníamos en el 2025, que tenemos en este 2025. No el hecho de que hayan entregado ya el paquete 2026 significa que se nos acabó el año, no, todavía nos faltan algunos meses. Normalmente ya para estas fechas, pues obviamente ya todo el mundo está futoreando y está haciendo las proyecciones. En este caso, los documentos de Hacienda recortaron la proyección de crecimiento para este año, y la recortaron a un 1%, cosa que lastimosamente no está Luis aquí para reclamarle, porque siempre defiende mucho la proyección de Hacienda, diciendo que hace 2 años le atinaron. Pues sí, hace 2 años le atinaron, pero este año ya le recortaron. Entonces, normalmente Hacienda al principio de año hizo su estimación, incluso en el paquete económico del 2025, hace un año, estimó una base del PIB, o sea que él calculó que el Producto Interno Bruto para este año iba a estar en un rango entre 0.1 y 1.5, y esta cifra es inferior al 1.9% que hicieron en la estimación del año pasado, lo cual la redujeron por lo menos un 0.4%. Ahora ya lo ajustaron. Nos dijeron que íbamos a crecer al 1.9, bueno, pues todo el mundo había dicho que íbamos a crecer entre 1 y 1.5. Ahora Hacienda se sube al tren de los que decían que entre 1 y 1.5, y recorta esta variable de crecimiento, espera que baje este crecimiento. También estima que el déficit ampliado, o sea, es decir, los requerimientos financieros para el sector público, van a ser del 4.1%. Esto significa que va a ser más de lo aprobado para este año, de 3.9%. Y esto es por el costo financiero de la deuda. Es lo que les decía, que más o menos estaban calculando una diferencia de 4%, 3% del déficit. Va a ser un poquito mayor en el 2026. Sin embargo, esta razón de que vamos a gastar más es por el costo de deuda que se ha mantenido, este costo financiero de la deuda, que más o menos es de 1.572.000 millones de pesos, lo que actualmente debe el gobierno federal, ¿no? Que se tiene. Y requiere también que más o menos la deuda pública se va a estar ubicando en un 52.3% del PIB, ya la acumulada.
Yo sé que suena mucho, o sea, porque una vez estábamos en un foro y nos preguntaban que si la deuda no era demasiado, porque estamos hablando de que de todo lo que produce el país en un año, pues prácticamente el 50% lo debe, ¿sí? Pero si nos ponemos a hacer unas proyecciones y tomamos, vamos a decir, la economía familiar como si fuera un país, piense usted a lo mejor que compra una casa y saca un crédito hipotecario a lo mejor a 30 años, pues la deuda que tiene no es del 50% de sus ingresos, es fácil 400, 500 o 600 veces su ingreso anual, ¿no? Pero vamos a un corte comercial y regresamos para detallarlo un poquito más. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Son las 4:44. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte a que este martes escuches Enigma 1300, donde estaremos presentándote nuestra galería del horror. En esta ocasión vamos a hablarte acerca de Frederick Charles Krueger. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana. Nuestras noticias. ¿Deseas importar o exportar una mercancía? ¿Tienes dudas sobre las regulaciones arancelarias y no arancelarias? Entonces escucha Agente Aduanal, tu asesor en comercio exterior, un programa de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez, diseñado para adentrarnos en el mundo del comercio exterior. Importaciones, exportaciones, asesorías, información actualizada, con las voces de los expertos en materia aduanera. Escúchanos los miércoles a las 11 de la mañana por esta estación. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos y le decía, estamos hablando ya nada más para cerrar esta parte del paquete económico que presentaron ayer a la Cámara de Diputados, de la deuda pública del país, o sea, es decir, todo lo que debemos o que le debe el país a sus distintos acreedores, tanto nacionales como internacionales, se ubica en un 52.3% del PIB. ¿Qué significa esto? Que bueno, de todo lo que produce México en un año, al menos poquito más de la mitad, o sea, el 52%, ya se debe, o sea, es dinero que se debe. Y muchos piensan que estas cantidades son exageradas, entonces comentaba antes de irnos a corte, y explico para que quede un poquito más claro, no lo es del todo porque, por ejemplo, si usted piensa, vamos a decir, que compra una casa, una persona que tiene un ingreso anual de 500,000 pesos, y la casa vale 2 millones de pesos, bueno, pues resulta que el primer año pues tiene una deuda que excede casi 2 veces el ingreso anual de esta persona, ¿no? Y su deuda obviamente sería prácticamente del 200% o hasta el 250% de lo que debe. Y esto no significa que la persona esté en la quiebra, vaya contracorriente, la vaya pasando mal, sino simple y sencillamente está financiada a un tiempo o a un horizonte que le permite, vamos a decir, pagarla de una forma que no le genere problemas financieros. Es un hecho, obviamente, que tendrá que separar una parte del dinero para estar haciendo esos pagos. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, lo que comentaba en el bloque anterior era precisamente cómo hay una parte del presupuesto que ya la debemos, ¿no? Ya por lo menos hay un 3 billones de pesos de los 10, o sea, es decir, hay un 30% del presupuesto que se va a ir al pago de deuda y al pago de transferencias en jubilaciones y en pensiones, ¿no?
obviamente es dinero que ya lo tenemos comprometido, como en el ejemplo que le daba la persona que compró la casa de 2,5 millones y tiene un ingreso de 500,000 anuales. Bueno, pues resulta que también ya tiene comprometida esa parte del pago. No así hace que el sujeto sea insolvente. En este caso, un país teniendo una deuda o una deuda del 52% de su PIB, no significa que sea un país que tenga pues unas deudas exageradas y que sean complejas o difíciles de sobrellevar, ¿no? Lo que sí hay que no perder de vista es ese 4,1% de déficit que obviamente se va a ir sumando y se puede ir sumando al de otros años, aumentando precisamente esa deuda, porque al final esa diferencia, ese 4%, pues alguien va a tener que poner ese dinero y esperemos puedan pagarse de gente a lo mejor que debía impuestos y lograron recuperarlo, cosa que es poco probable por la cantidad de dinero que es, pero muy probablemente se tenga que ejercer o pagar en deuda. Y obviamente estaríamos aumentando al menos un porcentaje a eso que se debe al acumulado de deuda. ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, pues obviamente ir gradualmente pagando su deuda, como debe de ser, y ya lo tiene proyectado, pero también recortar ese déficit fiscal para que cada año estemos realmente viviendo pues con lo que producimos, sin estar cayendo en deudas. Pero en general el paquete fiscal como lo pusieron, se ve bien, o sea, se ve responsable, no se ve algo exagerado, se ve también plausible, o sea, no están poniendo, salvo a lo mejor la cuestión optimista, ¿no? del PIB, donde está pensando que vamos a crecer pues entre un 1.8 y un 2.8, cuando muchas agencias están diciendo que si bien nos va, vamos a estar alrededor del 1.5, pero bueno, o sea, vamos viendo, ¿no? O sea, vamos viendo, y sobre todo porque este PIB se puede ver recortado drásticamente porque el año que entra tenemos las condiciones de incertidumbre que se van a presentar por la revisión del TEMEC. Entonces, también hay que ver que una vez que se concreta el TEMEC y ver en qué condiciones se concreta este tratado, a lo mejor puede regresar certidumbre, pues no solamente a nuestro país, sino también a los involucrados, ¿no? Y obviamente cambiaría drásticamente ya las proyecciones, porque habría más certidumbre y más facilidad de poder ver qué es lo que viene. Sin embargo, ahorita pues sí se ve como que en nubarrones. Lo que sí vemos más más plausible es que la incertidumbre siga siendo la constante en todas estas relaciones, ¿no? que se tienen. Ahora, también se considera que dentro de todo esto, en el 2025, Hacienda en este año, no va a poder lograr la consolidación fiscal proyectada que tenía, pero va a continuar con los esfuerzos el próximo año, así que en el horizonte, o sea, busca alcanzar un déficit del 3%. Sin embargo, como ya vimos, la cuestión es más probable que termine siendo un 4% en los 2 años. Obviamente hay programas prioritarios que no se pueden echar para atrás, y tenemos muertos que andan andando, como Pemex, que también es un problema pues grave, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas fuertes, no tanto por lo que produzca en cuanto a la extracción de crudo, extracción y venta de petróleo, sino a las finanzas que pues no están. Pero la buena noticia es que esta reestructuración que dio, bueno, pues le está permitiendo algunas bocanadas de aire, porque pues sí se le permitió ingresar dinero, incluso hasta su calificación subió. Entonces, bueno, es llevable, o sea, es llevable, no hay todavía aquí situaciones que debiéramos estar preocupados o estar, vamos a decirlo de esta manera, comiéndonos las uñas de qué va a pasar, ¿no? O sea, se ven bien. Pero bueno, ya estamos casi llegando al final del programa, después de este paquetaxo económico que se van. Sin embargo, va para largo, va a estar escuchando noticias de este paquete económico, pues por lo menos un buen trayecto antes de que se nos convierta en ley, y después, cuando se nos convierta en ley,
cómo ya quedó, ¿no? Y cómo quedan los presupuestos y todo. Por eso es relevante porque sí hay muchos rubros que se van desmenuzando y obviamente muchos puntos que hay que debatir, particularmente con estos incrementos a las bebidas endulzantes, que también no lo veo mal. Digo, al final yo soy, y le comentaba en el primer bloque, yo no soy muy creyente de estos impuestos a la salud o estos impuestos que se dan por muchas razones. Una cuestión obviamente es la cuestión moral, ¿no? O sea, en el momento en que uno compra una bebida que tiene edulcorantes, pues en cierta manera también estás validando que no estás haciendo algo malo porque estás ayudando a un fondo de salud para diferentes personas, ¿no? Que a lo mejor puede ser que están en una condición complicada por beber ese tipo de bebidas, que no necesariamente sea a lo mejor la parte moral lo que sea más complicado, pero sí hay que entender que si se hace esto en una base con la intención de reducir el consumo de estas bebidas porque vamos a incrementar su precio, lo que va a ocurrir es que en los próximos años ese fondo de salud se esperaría que vaya reduciéndose. ¿Por qué? Pues porque cada vez menos gente va a ir consumiéndolo, hasta llegar a un punto en que pues ya no sea también sostenible. Pero de entrada es una cuestión que se ve bonita, se ve noble, ¿no? Decir que le voy a cobrar un impuesto extra a las cosas que me generan un mal y lo voy a mandar a un fondo especial para que subsane el daño que está haciendo. Eso en papel se ve bien, nada más que a la larga pues no necesariamente funciona del todo, porque para poder mantener ese fondo pues tendríamos que seguir manteniendo el mismo número de consumidores de esas bebidas, y con los precios altos lo que se está buscando es bajarla. Por lo tanto hay una discrepancia, ¿no? Entre esos dos puntos. Sin embargo, bueno, así lo consideran, vamos viendo a ver qué ocurre, ¿no? Pero también hay que ver lo que va a ocurrir esta semana antes de despedirnos. Es una semana algo movida, la del 8 al 12 de septiembre. Y tenemos muchas cosas, ¿no? De entrada, bueno, pues el lunes, que fue ayer, era la fecha límite por ley en que podían entregar el paquete económico. Obviamente se entregó, les digo, retrasado, pero también a tiempo dentro de lo que marca la ley. Hoy publicó el INEGI el índice de precios al consumidor, que nos puede ayudar a entender cómo va la inflación. Ya no nos dio tiempo de comentarlo, pero bueno, yo creo que el siguiente programa lo podemos hacer. También hoy se publicó la balanza comercial de mercancías al mes de julio del 25, que tenemos que tener en mira para los próximos días. Bueno, para mañana el INEGI tiene que publicar el índice de productividad laboral al segundo trimestre del 2025. Es obviamente un indicador importante para el semáforo económico, sobre todo en cuestiones de la productividad laboral de nuestro país. Para el jueves 11 de septiembre, que hay muchas cosas que van a surgir. La primera es que se entregan los reportes de líneas de pobreza por ingresos al mes de agosto del 2025. También el INEGI va a publicar el indicador mensual de la actividad industrial, el IMAI, en julio 2025. Yo creo que nos va a dar una buena luz de cómo vamos en cuestiones del Producto Interno Bruto. Y en Estados Unidos se publica este jueves la inflación al consumidor al mes de julio. Este documento es particularmente importante porque aquí vamos a estar viendo si están las condiciones para que la Fed decida bajar las tasas o decididamente mantenerlas como esperan. Sin embargo, el último reporte de la creación de empleos pues sí fue desastroso en el caso de Estados Unidos, lo cual invita a que en lo sucesivo las tasas de interés pues vayan bajando, aunque no quiera la Fed y aunque sea el delirio de Trump. Pero bueno, todo esto en especulación. Vamos viendo esta semana, vamos a ir resolviendo todas estas dudas. Pero por mi parte, pues me despido. Hasta aquí llegamos, ya se nos acabó el tiempo, los 60 minutos. Le agradezco su compañía y los invito a que el día de mañana, en este mismo horario, escuchen a Alejandro Sandoval, que de 4 a 5 tendrá las noticias más relevantes de este ámbito económico, y nosotros nos escuchamos el próximo martes también en filo de las 4 de la tarde. Muchas gracias.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó